Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celia Cisne Recetas. El día de hoy les voy a compartir una receta de mis favoritas, el desayuno mexicano por excelencia. Unos chilaquiles rojos, deliciosos, llenador, facilísimo de hacer y amigos, perfecto para compartir en familia. Así están súper picositos, perfectos para la resaca amigos. No, bueno amigos, les van a encantar. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues empezamos cortando en octágonos 250 gramos de tortillas de maíz oreadas, es decir, del día anterior, preferentemente para que absorban menos el aceite y se deformen menos al dorarlas. Recordemos que los chilaquiles son un platillo que se creó a partir de lo que quedaba del día anterior. Así que es por eso que vamos a utilizar estas tortillas. Y las llevamos a un sartén con suficiente aceite caliente como para hacer fritura profunda. Probamos la temperatura perfecta con un triangulito de totopo. Si este empieza a burbujear y flota enseguida, es que ya está listo nuestro aceite. Así que lo bajamos a fuego medio y agregamos el resto de nuestras tortillas. Y freímos por tandas para que se frían parejo. De esta forma obtendremos unos totopos bien crujientes. Última tanda. Recuerden regular el aceite. Si sienten que el aceite está muy caliente, le pueden bajar un poquito. O si está muy frío, subirle un poquito. Y cuando nuestros totopos cambien de color y dejen de salir tantas burbujitas, es que ya están listos. Así que los retiramos y los ponemos en papel absorbente. Para nuestra salsa roja de los chilaquiles, limpiamos, quitamos el tallo, desvenamos y despepitamos un chile guajillo y cortamos en cuartos 2 jitomates bien maduros. Enseguida en un sartén caliente agregamos un chorrito de aceite, una cucharada, 1/8 de cebolla, los 2 dientes de ajo, cantidad al gusto de chiles de árbol seco. Yo estoy agregando 5, un chile guajillo y los jitomates. Los 2 jitomates en cuartos. Y pasados unos cuantos segundos retiramos el chile guajillo, porque se puede quemar y amargar la salsa. También retiramos los chiles de árbol seco. Y ahora sí dejamos que se dore muy bien. Si tienen prisa, esta técnica la pueden omitir y licuar todo directamente. Claro, tienen que hidratar primero el chile guajillo con agua caliente. O también pueden poner a cocer todo. Pero definitivamente esta es mi técnica favorita para los chilaquiles rojos. Sacan un sabor delicioso, se los prometo. Y los agregamos en una ollita con agua caliente hasta que se hidraten y estén bien maleables. Unos minutos después, cuando los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles ya están bien cocinados, los agregamos al vaso de la licuadora. Le quitamos la piel a los ajos. Agregamos los chiles hidratados. También agregamos una pizca de orégano seco, una pizca de comino y una pizca de pimienta. Pimienta negra molida. Agregamos un poco de sal y un poco de caldo de pollo para que licúe bien la licuadora. También puedes agregar agua si no tienes caldo de pollo. Y ahora agregamos la salsa al mismo sartén caliente que, como ven, le quedó un poco de aceite, pero la vamos a colar antes. Y para limpiar bien la licuadora y que no quede nada de salsa, vamos a agregar el resto de caldo de pollo. Esto es lo que no queremos, esto lo vamos a tirar a la basura. Ahora lo probamos de sal. Está perfecto. Esta salsa está deliciosa.
y tienen la consistencia perfecta. Así que ahora solo toca agregar nuestros totopos y listo, tenemos chilaquiles. Y claro que no puede faltar el huevo estrellado. El chile guajillo no es picante, solo aporta color y sabor delicioso. Y bueno, pues en este paso puedes agregar unas ramitas de pasote si gustas. En la receta familiar no la incluimos porque no nos encanta, pero es a gusto de cada quien. Consistencia perfecta. Si se les espesa un poco porque la hicieron un día antes o algo así, solo agreguen un poco más de caldo de pollo o agua. Y listo. Y ahora viene el momento poético, mágico, de agregar nuestros totopos a la salsa roja. ¡Qué delicia! Si les gustan crujientes como a mí, solo mézclenlos muy bien y sírvalos enseguida. Y si les gustan un poco más aguaditos, los pueden dejar aquí, los pueden tapar por unos 2 minutos para que se aguaden un poquito. Incluso así los pueden servir a la mesa. Mi desayuno mexicano favorito. Amigos, he de confesar que yo de chiquita me encantaban así nada más los chilaquiles y le agregaba un chorro de limón. Pero bueno. Pero tradicionalmente los chilaquiles se sirven así con alguna proteína si es que gustas. En este caso yo voy a agregar pollo deshebrado, puedes agregar arrachera o alguna carne de tu preferencia. Después le vamos a agregar queso fresco o queso cotija. ¡Wow! ¡Qué rico! Este plato es para 2, así que va a ser para mi esposo y para mí. Agregamos también unas rodajitas de cebolla y claro que no podía faltar su crema. Es crema ácida o crema agria, como le digan. Y en esta ocasión yo le voy a poner un huevito estrellado para coronar. Y miren nada más, amigos, ¡qué delicia! Y como toque de color le voy a poner un poquito de cilantro, que le aportará frescura, súper rico. Amigos, en este caso yo los acompañé con un huevito estrellado y pollo deshebrado, pero lo pueden acompañar con la proteína de su preferencia. O simplemente con la cebollita, quesito y crema. Ya con eso, amigos, es una exquisitez. Están exquisitos, amigos, exquisitos. Y con este huevito estrellado y el pollito están súper completos. Qué delicioso desayuno. Qué delicia. Están exquisitos. Estos chilaquiles rojos son lo mejor, son mis favoritos. Y esta receta, amigos, van a amar esta receta. Les va a encantar. Qué rico. Incluso pueden rellenar una torta. En el DF, en la Ciudad de México, es muy común encontrar puestecitos para desayunar que te ponen chilaquiles en un pan y es una torta de chilaquiles y está delicioso, amigos. Deli, deli, deli. Así que pueden variarle, pueden hacer esta receta súper versátil. Y bueno, amigos, pues en otras noticias quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Ya somos 100,000, somos 105. Estoy súper emocionada, amigos. No puedo creer. De verdad, muchísimas gracias por ustedes. No lo sé. Estoy muy emocional, amigos. Pero estoy muy feliz. Y una enorme disculpa, por favor, porque no les he podido subir suficientes recetas. No he estado muy bien de salud. Pero créanme, amigos, vienen cosas buenas. He estado practicando recetas y no, bueno, amigos, se van a emocionar. Les tengo, bueno, ya mejor no voy a seguir. Ya van a ver la siguiente receta. Los quiero mucho y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, así me ayudan muchísimo. ¡Adiós!